Muchas gracias, maestra Ercilia, por esta interesante aportación y sobre todo al maestro Enrique por su tiempo y por su esfuerzo. Voy a permitirme leer una breve semblanza. El maestro Enrique Schomburg Schwartz es consultor internacional especializado en estrategia y crecimiento internacional para pequeñas y medianas empresas. Es licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y máster en Negocios Internacionales por la Universidad de Barcelona, donde reside actualmente. Es socio de la consultora Aerea Export, especializada en negocios internacionales y promotor del Business Weekend de Barcelona, promotora de internacionalización para pymes latinoaméricas en España y Europa. También es vocero de la ciudad de Buenos Aires en Barcelona. Ha participado en proyectos de competitividad y desarrollo institucional financiados por la Unión Europea en distintos países de América Latina. Es además profesor de Estrategia y Negocios Internacionales en diversas universidades españolas y latinoamericanas. Sin más, agradezco su atención. Les recuerdo a todos silenciar su micrófono y apagar sus cámaras para tener una mejor experiencia. Y les cedo la palabra al maestro Enrique. Buenas tardes. Buenas tardes y buenos días en México. Muchísimas gracias, Jimena de la Rosa y Ercilia Petzol y la Universidad del Valle de México, bueno, la incubadora de la Universidad del Valle de México, por la invitación. Estoy muy contento. Es mi segunda oportunidad para poder participar y hablar con ustedes y charlar y compartir conocimiento. O sea que muchísimas gracias. Bueno, un poco el objetivo de hoy es hablar de la internacionalización para todas aquellas empresas que en realidad o no tienen experiencia exportadora o experiencia en la internacionalización, o tienen un pequeño recorrido y quieren como entender y comprender un poquito más de qué se trata esto de la internacionalización y de la exportación en general. Vale, entonces vamos a ir avanzando. Si hay preguntas, al final encantado de poder responderlas. Vale, entonces me gustaría empezar con una frase que me gusta muchísimo de un historiador francés, un economista que se llama Charles Guide, que dijo que los primeros comerciantes han debido ser aventureros, como lo enseña la historia verídica de Marco Polo o la fantástica de Sinbad el Marino. Entonces, con esta frase doy inicio al tema de la internacionalización. Entonces, la internacionalización en el fondo es una aventura comercial, es algo que las empresas en algún momento de su historia se plantean o además de plantearse, comienzan a ejecutar. Es un viaje de ida, es un viaje en el cual es un aprendizaje continuo, es un viaje en el cual las empresas pueden mejorar no solamente en los mercados internacionales, sino también en el propio mercado nacional. Entonces, es altamente recomendable esta experiencia de la internacionalización. Hoy por hoy, con la globalización, del mundo, de las empresas, de los países, de la gente, etc., más allá de la circunstancia temporal del coronavirus, que nos tiene a todos confinados en nuestras casas y en nuestros países, pero en realidad es un viaje, es una situación que seguirá avanzando, se irá perfeccionando, irán cambiando algunas características puntuales, pero si uno observa el desarrollo del comercio internacional, ha habido un gran auge en los últimos 20 años con un volumen de negocios internacionales de alrededor de 20 trillones de dólares comercializados en productos y unos 5 trillones, que son muchísimos ceros, en servicios. Es decir, es algo que crece. Y si miramos cifras de hace 20 años, los números eran apenas, que en realidad era mucho igualmente, una tercera parte. Es decir, se triplicaron los intercambios entre los países, entre las empresas de distintos países. Entonces, en realidad, vamos a ir viendo los distintos pasos y yo diría que todo comienza con el primero y el fundamental, que es la motivación. ¿Cuál es la verdadera motivación para exportar? Entonces, yo diría que hay dos tipos de motivaciones. Hay motivaciones que tienen que ver con mi mercado no me compra, ¿sí? Que no digo que sea buena o mala, es un tipo de motivación. Y otra motivación que tiene que ver con el propio equipo, el director, la directora, la persona responsable de ventas que ve oportunidades en nuevos mercados, alguna persona de producción, de administración, etcétera, que tiene esa visión. Evidentemente hay líderes dentro de toda organización que son los impulsores, pero bueno, a veces las ideas pueden surgir desde distintos departamentos. Entonces esa motivación para exportar, y si miramos esta foto que están todos juntos, todos de la mano, se vincula con la siguiente diapositiva,
¿sí? Con el siguiente slide, donde vemos que están cuatro personas, la empresa, todos juntos, tirando, embarcados en un mismo proyecto para ir hacia arriba. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir que la motivación, ¿sí? Independientemente desde dónde surja, si por mercado, si por el interés de alguno de los, o alguna de los directivos directivas, en realidad implica y tiene repercusión en todos los departamentos de la empresa. Desde producción, que tiene que fabricar nuevos productos que tal vez tienen unas características especiales para un nuevo mercado, hasta administración o contabilidad, que tienen que lidiar con clientes que pagan con otras condiciones de pago, con otras monedas. Por supuesto, el departamento comercial, que tal vez tiene que incorporar gente que hable nuevos idiomas y que se dedique al desarrollo y al estudio de nuevos mercados. El departamento de atención al cliente, que tal vez tenga que dar servicio a clientes en otro idioma y en otra franja horaria, etc. Entonces, realmente es una aventura colectiva, es una actividad que hay que realmente alinear a todas las personas de la organización para que salga de la mejor manera posible. Entonces es un proyecto también a mediano y largo plazo, no es un proyecto a corto. La exportación o la internacionalización en realidad no es una forma de salvar a la empresa de unas ventas reducidas, pequeñas o por crisis en el mercado local, sino que eso hay que pensarlo como un proyecto a largo plazo. Y entendiendo esos números que antes decía de crecimiento de las exportaciones de productos o servicios, entendemos que es algo, este crecimiento internacional, que toda empresa que vende productos o servicios se tiene que plantear en algún momento de su vida. Es cierto que hay algunas empresas que tienen un ámbito muy local o muy regional y que su producto tal vez a priori no pueda tener demanda fuera, o que sea un servicio que se presta directamente a las personas, a los clientes o a las empresas in situ. Entonces hay que plantearlo de alguna forma inteligente para entender cómo se hace y cuándo se hace. Entonces, aquí no se ve lo que tenía escrito, a ver si... Sí, perdón. Digamos, hay dos caminos, ¿sí? Que en realidad uno es correcto, uno es incorrecto, pero no es que sean 100% per se incorrectos o correctos, sino que son algunas ideas que en realidad habría que desterrar y otras que habría que impulsar. Entonces, ¿qué ideas son incorrectas? No vendo en mi país, pero venderé fuera. ¿Sí? Hay una falsa creencia respecto a que si en mi mercado es complejo, en los mercados internacionales me van a recibir con las puertas abiertas. La segunda idea es, no he exportado nunca, pero es más fácil que vender en mi país, que se vincula con lo que decía recién. Nunca es más fácil vender fuera que en mi país. ¿Sí? Si salgo a un nuevo mercado, tengo que aprender un montón de cosas, características, condiciones, los canales, cómo compran, por qué compran, a dónde compran. Entonces, puede ser que tenga un golpe de suerte, que puntualmente haya un comprador que apuesta muchísimo por mí, pero en general no es más fácil. Tengo un montón de áreas de desconocimiento que tengo que dejar de tener, ¿no? Perdón que no lo veo por el... Vale. Me va bien en mi país, entonces, ¿por qué tengo que vender fuera? Que es otra idea equivocada, ¿sí? Que es decir, que es postergar la decisión de vender en los mercados internacionales. Ahora, un poquito más adelante, en las próximas slides, voy a explicar cómo vinculo esta idea de por qué me va bien en mi mercado y qué pasa con el ciclo de vida, ¿sí? De la industria en la que estoy, del mercado, del producto que estoy vendiendo. Y otra que es muy habitual y que lo escucho a veces en empresas con las que comienzo a trabajar, que es, tengo un amigo o un pariente o un primo o un conocido que está vendiendo muchísimo en otro mercado, en España, en Europa, en Estados Unidos, en Guatemala o donde sea. Entonces, y pareciera que fuera como una especie de Eldorado, ¿no? Un lugar lleno de oportunidades que me están esperando. Una cosa importantísima, nunca, jamás, en 20 y pico de años que llevo trabajando con empresas, hay alguien esperándome. Tengo que generar ese interés en los mercados, tengo que darme a conocer. Entonces, nunca es muy fácil, ¿sí? Requiere un esfuerzo por parte de las empresas encontrar el mercado adecuado. Lo que sí es correcto, y yo diría que es importante tener en cuenta, es esa como voluntad
de crecer. Quiero crecer. Crecer es lícito. Además, recordemos, si yo no crezco, crece mi competencia. Si crece mi competencia, por ahí le va bien. Si le va bien y es más rentable, tiene más dinero para invertir. Si tiene más dinero para invertir, puede hacer más marketing, puede innovar, puede hacer nuevos productos, puede comprar cuotas de mercado y me saca territorio. Entonces yo tengo que crecer. Tengo que sacarle oportunidades a mi competencia, ¿no? Necesito optimizar los procesos para ser más competitivo. Claro, resulta que para ser competitivo tengo que generar economías de escala. Para generar economías de escala tengo que vender más cantidad. Cuando vendo más cantidad, entonces puedo trabajar en esa optimización. Necesito compensar la estacionalidad de mi producto en el mercado local. Claro, si yo soy un vendedor de helados y vivo en un país que tiene un invierno, probablemente en el invierno me cueste vender en mi país. Pero bueno, hay mercados contraestacionales que pueden aceptar mi producto. O también puedo encontrar nuevos segmentos o nuevos usos para mi producto dentro del mismo mercado, pero que tengan que ver con el compensar esa estacionalidad. Tengo que obtener más rentabilidad para invertir. Claro, lo que decíamos antes, invertir no solamente en desarrollar instalaciones más competitivas, en invertir en marketing y publicidad, en contratar gente que me ayude a hacer un I+D o a crear mercados, ¿sí? Sino que tengo que invertir en casi todas las áreas de la empresa, en desarrollar producto, en hacer un catálogo más interesante, en posicionarme mejor, en ir a ferias. Entonces, toda esa inversión surge de la rentabilidad de la empresa. Y lo que sí es cierto, que lo decía hace unos minutos, es que vender en los mercados internacionales me hace mejor empresario. ¿Por qué? Porque aprendo a competir de otras formas. No es que el mercado exterior es siempre mejor que mi mercado. Lo que pasa es que el mercado internacional es distinto. Y si yo incorporo esas buenas prácticas de los mercados internacionales, lo más probable es que pueda mejorar mi propio mercado. Además de todo esto que decíamos, genero economías de escala, soy más competitivo, digamos, puedo invertir en el desarrollo del mercado, etc. ¿Sí? Con lo cual eso es importante. Pero no siempre exportar es fácil. Es decir, yo decía, es un proyecto a largo plazo, no necesariamente me va a ir bien apenas comienzo, porque me encuentro con distintas barreras. Barreras que pueden ser monetarias, por ejemplo, tipos de cambio, evolución en los tipos de cambio, riesgos cambiarios. ¿Sí? Estos días, por ejemplo, que el dólar se está debilitando frente al euro, claro, las empresas que están exportando desde el euro hacia países con dólar, bueno, tienen más dificultades. Entonces, complica en algunos casos la entrada. Barreras de la burocracia aduanera. Para entrar en algunos países y algunos productos hay que rellenar muchísima información, hay que tener un montón de certificaciones, hay que tener un montón de papeleos que no son tan simples y que requieren tiempo y dinero y gente y recursos. Barreras arancelarias. Claro, si un país tiene una política industrial que es proteccionista o proteccionista de alguna industria, en particular lo que suele hacer es poner barreras arancelarias más altas. Dicen, bueno, yo quiero defender la industria agrícola de mi país, eso es típico de la Unión Europea, una política agraria común, ponen barreras altas. ¿Para qué? Para que el producto más competitivo de otros mercados tenga dificultades para entrar. ¿Es imposible? No, pero es complejo. Los hábitos. Puede ser que el producto o el servicio que yo doy o el producto que estoy vendiendo, en realidad no haya el hábito de compra o de consumo en el país al que me quiero dirigir. O sea, un producto muy autóctono que realmente no tenga ningún tipo de demanda en los mercados internacionales. Podría pasar. ¿Sí? Y luego, barreras idiomáticas. Esta mañana estaba hablando con una empresa que exporta a Alemania, desde Barcelona, desde España. Y pareciera que el inglés nos lleva a todos lados, ¿no? Que si todos hablamos inglés nos entendemos. Pues con esta empresa a la que le quiere vender mi cliente de aquí de Barcelona, le está pidiendo toda la documentación y toda la información y todo el contacto en alemán. No porque no hable inglés, sino porque prefiere hablar en alemán. Entonces, si la empresa no es capaz de conseguir a alguien que hable alemán para poder vender o no lo puede pagar, porque por ahí es un empleado un poco más caro, pues tiene un problema y por tanto se complica, ¿sí?, la entrada al mercado alemán. ¿Esto qué quiere decir?
cuando hablamos de barreras. Las barreras no son imposibles. Sí, hay cuestiones también incluso legales, ¿no? Que está vetada la entrada de ciertos productos o no hay competencia abierta. Pero toda barrera significa que la empresa tiene que pensar, primero identificar cuál es la barrera, y en segundo lugar, sobre todo, plantear un plan, ¿sí?, de cómo superar ese obstáculo. Una vez supere ese obstáculo, probablemente pasar al mercado internacional. Perdón. Vale, me parece que hay alguien hablando. Vale, sigo, ¿eh? Vale. Entonces, siempre es importante aspectos de la empresa y del producto. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer un discurso comercial, es importante dominar mis fortalezas, dar las debilidades. Entonces, es súper importante identificar cuáles son esos puntos fuertes y puntos débiles de nuestros productos. Puntos fuertes y puntos débiles no son los que me parecen. En realidad, tienen que ser el resultado de un estudio. Es tomar dos productos y compararlos. Y hacer una comparación, pero no desde mi mirada... a mí es obvio que prefiero mi producto. ¿Sí? O puedo ser muy crítico y decir que mi producto es el peor porque el otro es el mejor. No. Es encontrar, desde un punto de vista cuáles son las fortalezas que tengo yo para poder vender ese producto. Tengo que conocer, ¿sí?, todos los aspectos que la competencia utiliza para vender. Es decir, vale, hay una parte que es mi producto, pero hay otra que tiene que ver con el posicionamiento, con la estrategia de comunicación, con el approach al canal, con su forma de vender. Entonces, conocerlo para también elaborar un discurso no la parte marketingiana del discurso, sino realmente la parte importante, que es el consejo de venta. ¿Sí? Y conocer cuál es el valor añadido real de mi producto como base para ser competitivos en un mundo global. Entonces aquí hay que hacer análisis en profundidad de qué tenemos como producto, qué tenemos como país, qué pasa con mi cadena de valor, ¿sí?, que agreguen valor para luego, cuando vamos a los mercados internacionales, poder hablar como de una forma mucho más completa y tener un producto que, además del producto per se, vaya acompañado de ese valor añadido. Y entonces, un consejo súper importante, porque hay una tentación de muchas empresas que quieren, digamos, que tienen ganas de vender, que es bajar precios. Y hay un punto que es una especie de miopía frente al precio bajo, ¿sí?, que en realidad tiene un recorrido corto. ¿Qué quiero decir con un recorrido corto? Quiero decir que yo puedo bajar el precio. Viene mi competencia, o la competencia local al mercado en el que estoy apuntando, que en realidad puede bajar tal vez más el precio, porque tal vez tiene más cintura financiera para resistir una posible guerra de precios sin entrar en una guerra de precios. ¿Sí? O puede aparecer un proveedor, o sea, un competidor de mi mismo producto, de un país donde los costos de mano de obra, los costos de acceso a la materia prima, los costos de fabricación, los impuestos sean más bajos. Entonces, si son más bajos, seguro puede ganar. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es evitar esa competencia solo en precio. El precio debería ser el segundo tema de conversación. El primero debería ser las ventajas del producto, ¿sí? Y en segundo o tercer lugar, hablar del precio. Entonces, el segundo punto crucial es hacer un análisis del producto. Antes decíamos, bueno, los puntos fuertes, puntos débiles, pero bueno, vamos a tratar de pensar cosas un poco más en profundidad. Entonces, hay algunas características que deberíamos, o condiciones que deberíamos pensar. Por un lado, es importante la rentabilidad. Ahora entraré un poquito más en detalle, pero es súper importante que vendamos productos que sean rentables. No todos los productos. Vender productos que estén en su inicio de vida o en la madurez de la vida. ¿Esto qué significa el inicio o la madurez? Significa que el producto o está en el momento que se introduce al mercado o en un momento en el cual todavía no hay un exceso de competencia
de otros competidores que hayan visto que es un producto o un segmento muy rentable y se hayan metido. Porque cuando empieza a pasar eso, que es la etapa de madurez y de declive, lo que termina ocurriendo es que se pierde rentabilidad, la competencia es más salvaje, pierdo mi diferenciación, bueno, hay un montón de características, pero sobre todo para mí es adelantarse, ¿sí? Ir rápido en ese proceso de introducción de productos en los mercados internacionales, sobre todo cuando estoy en el primer momento, que tengo como más ímpetu y más fuerza, aunque requiera más inversión. Adaptación, tener capacidad de adaptación. ¿Por qué? Porque puede ser que mi producto no se venda exactamente igual en un mercado internacional, que tenga que adaptar algo, alguna característica. Si vendo lámparas, ¿sí? Con un enchufe, claro, el enchufe en México es de una forma, el enchufe en Estados Unidos es otro, el enchufe en Reino Unido es distinto, el de Europa es distinto, entonces tengo que tener esa capacidad y por tanto debo ser flexible. Tengo que tener flexibilidad en todos los sentidos, flexibilidad comercial, flexibilidad de producto, flexibilidad en estrategia de precio, que también hablaremos. Tener capacidad de producción. Entonces, si yo estoy al tope de mi capacidad de producción, claro, no puedo salir a vender. Porque ¿qué pasa si un cliente me hace un pedido grande? Tengo un cuello de botella y eso me puede generar un problema con el cliente. Es muy difícil conseguir un cliente internacional. Y si lo consigo y el primer pedido ya tengo un problema, pues tengo un problema. Hoy me pasó concretamente con un cliente que hizo un cliente internacional hizo un primer pedido y el primer pedido que iba a tardar 2 semanas en fabricarse, tardó 4. El cliente internacional ya estaba enojado, pues decía, bueno, pero es que no puedo confiar, me dijeron 2 semanas, van 4. Ahora, además de haber tardado más semanas, hubo un problema técnico y el producto llegó con un pequeño fallo. Bueno, claro, se imaginan el cliente, enojadísimo. Ahora, salvar eso es muy difícil. El costo total de haber iniciado ese cliente, haberlo ido a visitar, haber negociado, haberle enviado muestras, haberle enviado información, llamadas, etcétera, etcétera, es alto. Entonces, perderlo por un tema así como la capacidad o la no adaptación o la no flexibilidad es todo un tema. Por supuesto que todos los productos tenemos que demostrar que tenemos sistemas de calidad, de control de calidad del producto, de que cumplimos las normativas de calidad exigidas por el mercado, que las conocemos en primer lugar, y que tenemos toda una organización que apoya la fabricación, la venta y el servicio al cliente, ¿sí? Entonces, es importante dar una imagen de empresa que es completa. Completa, aunque sea una misma persona que tenga distintos roles, pero sobre todo para las muy pequeñas empresas, pero es importante hacerlo. Entonces, antes hablábamos del ciclo de vida, ¿no? Aquí vemos la curva al inicio, es cuando se crece más, hay más rentabilidad, hay menos competidores, pero ya cuando empieza a bajar el producto, cuando se empieza a convertir en una especie de commodity, ¿sí? Ahí es cuando hay un montón de competencia y es mucho menos rentable y tenemos que ser muy buenos para mantenernos. Bueno, esto, si lo pensáramos desde un punto de vista académico, tiene un montón más de información, pero sí es importante entender dónde está, ¿sí? Si yo soy un fabricante de productos alimenticios que ya están en el mercado hace muchísimos años, probablemente estemos en una etapa de madurez. Si estoy creando una nueva categoría de producto, ¿sí? Un superalimento, una utilización del alimento digamos, en otra parte de la cocina, o un nuevo medicamento, o un nuevo servicio como de una startup, bueno, probablemente estamos al inicio. Entonces, bueno, ahí hay que ser muy rápido para posicionarse en los mercados internacionales. Entonces, por supuesto que hay pros y contras en cada una de estas etapas, y como las que mencionaba recién, es mejor, digamos, no es que sea mejor, tiene un costo y un beneficio en la primera etapa, en la segunda etapa, en la tercera, en la cuarta, distinto, por supuesto, ¿no? Vale, entonces, siguiendo, hay una cuestión que es el catálogo internacional. Entonces, aquí me permito contar los típicos ejemplos equivocados. ¿Qué hacen algunas empresas? Toman el catálogo, lo traducen al inglés, al francés, al chino, al ruso, al alemán, al idioma que sea, y salen a vender con ese catálogo. ¿Qué propongo yo? Propongo hacer otra cosa. Propongo estudiar qué productos tenemos, hacer un ABC de productos, es decir, cuáles son los productos que más vendemos,
cuáles son los productos que menos vendemos, cuáles son los productos que más margen nos dan, cuáles son los productos que menos margen nos dan. O sea, estudiar realmente y en detalle todos los productos que tenemos. Identificar cuál es el producto estrella, cuál es aquel producto que me va a hacer lucir, que cuando vaya al mercado internacional me digan, ¡ay, qué bueno que está tu producto! Me encanta tu producto. Este es el especial, ¿no? Es el ícono, ¿sí? de mi catálogo. Entonces habría que identificarlo. Hay dos productos estrellas. El producto estrella que más se vende y el producto estrella que más nos da margen. Entonces, bueno, tendríamos que tenerlo muy claro cuáles son. Ver cómo se complementan los productos dentro de la cartera, jugar a mostrarlos de una manera complementaria, ¿sí? No como una sucesión de productos. Todo, por supuesto, depende del sector, ¿no? Si soy un fabricante de productos para ferretería, probablemente hay un orden que es el habitual en el sector. Si soy un fabricante de ropa, seguramente si fabrico suéteres pondré las bufandas cerca, ¿no? Y si fabrico camisas o t-shirts, ¿sí? Podría poner shorts cercanos, ¿no? Por eso, todo depende, hoy estoy siendo súper generalista, habría que mirar sector por sector y empresa por empresa, pero bueno, hay algunos criterios. Y luego identificar aquellos productos que pueden ser qué fantásticos que son, pero que no se venden, y aquellos que son fantásticos pero se pueden vender mucho. Entonces, con esta identificación avanzamos en esta confección de un catálogo. Insisto, no es una traducción del catálogo. ¿Sí? Entonces, es súper importante también establecer esa política de precios, pero que en realidad hay que mirar muchísimo y en súper detalle todo el tema de la rentabilidad. Entonces, la rentabilidad no es un tema menor. Las empresas deberían conocer, digamos, a la perfección cuáles son los costos y cuál es el margen de cada producto que hay en el catálogo y de cada producto o servicio, por supuesto, que sale por la puerta de mi empresa. Es decir, no todos los productos tienen el mismo margen. Hay algunas empresas, sobre todo las empresas más pequeñas, que dedican menos esfuerzo al costo en profundidad, que yo recomendaría mirarlo con muchísima lupa. Me gustaría como dejar bien claro este concepto. Si nosotros conocemos muy bien nuestra política de costos, podemos entender perfectamente en qué productos podemos hacer descuentos, en qué momento de la semana, del mes, del año podemos hacer una política de promoción, ¿sí? Porque ahí se ponen en juego un montón de variables como los costos fijos, los costos variables, el beneficio. Entonces es súper importante tener ese manejo de una contabilidad analítica en detalle de cada producto o servicio, ¿no? Entonces, lo que sí es importante es que lo interesante sería siempre, ¿sí?, vender productos que sean los más rentables. ¿En qué momento podemos vender un producto que no es rentable? Pues yo diría, hay un solo momento, que es cuando, sabiendo que no es rentable, me interesa porque me permite vender mis productos más rentables. Entonces, no es siempre, es en algunas condiciones o en algunos momentos precisos. Entonces, esto nos permite jugar entendiendo cómo mezclar posibilidades, negociar con los clientes, ¿sí? Y si sabemos exactamente cuáles son la rentabilidad que nos da cada producto, pues podemos calcular perfectamente cuál es nuestra inversión en un cliente, cuál es el margen de rentabilidad en un cliente, cuál es el margen de rentabilidad en un canal, cuál es el margen de rentabilidad de nuestro comercial o vendedor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es súper importante, les animo a que todos hagan de verdad un análisis en profundidad de los costos. Vale, entonces, ¿cómo propongo? Y esto es solo una propuesta de cómo seleccionar los productos. Bueno, yo propongo lo siguiente, pero hay otras fórmulas, ¿eh? Es identificar cuáles son esos factores que son más importantes en mi producto y en mi empresa, ¿sí?, que son los que yo considero que son los que tengo que tener en cuenta para poder vender. O sea, y aquí arriba de la tabla se ve el margen, la facilidad para fabricar, que tenga series, ¿no?, que sea un producto con series, la gestión de los stocks, la dificultad técnica. Tal vez puedo preferir un producto menos complejo técnicamente versus productos más fáciles de fabricar. Gama de productos,
el nivel de competencia, muchos, pocos, ¿no? Y el futuro del sector. Entonces, valorando y ponderando cada uno de estos indicadores para cada uno de los productos que aparecen aquí a mano en la izquierda de la tabla, si el estándar, el extra, etcétera, pues puedo llegar a valorar cada producto en función de esos criterios y una vez puntuados, o sea, ponderados y puntuados, tal vez puedo llegar a la conclusión de cuál es el producto que más me interesa. Entonces, lo que sí es importante es, reforzando la idea de que no es una traducción de un catálogo, sino que es la definición de un catálogo internacional, establecer unos criterios que me permitan valorar de una forma objetiva, me va a permitir hacer un catálogo mucho más interesante. ¿Sí? Eso no significa que no haya empresas que traduzcan, que hagan puff, copy-paste, ¿sí? Pero hay que analizar, insisto, cada industria, cada sector, cada empresa para ver cómo se hace. Mi consejo siempre es que el análisis es súper importante. Tercer punto, tercer paso, ¿qué estrategia y selección de mercados hacemos? Entonces, ¿cuáles son los criterios para seleccionar estos mercados? Entonces, hay algún empresario que dice, bueno, a mí me encantaría vender en Estados Unidos porque aprovecho y voy a visitar a mi primo o a mi prima, ¿sí? Empresario o empresaria. O me encantaría vender en Europa, así aprovecho y viajo a Europa. ¿Sí? Las ferias se hacen ahí, bueno, perfecto. Conozco París, que no estuve, voy a Ámsterdam, que tampoco, y voy a Madrid o a Barcelona, que tampoco. Bueno, fantástico. Si miramos en esta lista, ¿sí? En realidad el último es la predilección por un mercado determinado. Entonces, no significa que no se pueda hacer así, ¿sí? No hay grandes reglas, hay consejos. Entonces, mi consejo, ¿sí? Y la experiencia me indica que no estoy tan equivocado, es que habría que incorporar algún tipo de criterio. Criterios geográficos, cuán lejos, cuán cerca está el mercado. ¿Sí? Hay empresas que deciden empezar por los mercados más próximos por una facilidad cultural, facilidad económica, facilidad de todo tipo. Criterios estadísticos, es decir, si miramos las estadísticas de comercio internacional, por ahí descubrimos que Alemania no es un importador de mi producto o importa pocas cantidades y en cambio Italia importa mucho. Bueno, yo puedo decidir ir a Italia porque sé que va a haber más consumo o puedo decidir ir a Alemania porque sé que va a haber menos competencia. Bueno, entonces cada empresa que decida. Un criterio cultural que se vincula también con algo que decíamos antes, ¿no? Si yo soy una empresa latinoamericana o una empresa mexicana y sé que la forma en que se consume en mi país es similar a la del país vecino o un país cercano, bueno, yo puedo elegir empezar por ese mercado. ¿Sí? Hay muchas empresas mexicanas que para entrar en Europa empiezan por España, ¿sí? Por proximidad cultural. Criterio macroeconómico, ¿sí? Indicadores, PIB per cápita, nivel de gasto, precios relativos, etc. Eso me pueden dar una indicación de que mi producto puede tener una cierta cabida en ese mercado. Puede entrar con un precio que pueda ser competitivo, es decir, que pueda competir. Un criterio político, ¿sí? Es decir, a veces hay mercados que luego tras algunos acuerdos políticos firman pactos, etc. y facilitan la entrada, ¿sí? O algunos países que ponen las cosas un poco más difíciles, incluso porque son muy protectores de sus propias industrias. ¿Sí? Barreras de entrada, que los habíamos mencionado, por adaptaciones del producto. Tomando el ejemplo que dábamos antes de las lámparas eléctricas, claro, si lo tengo que vender a Estados Unidos, tengo que cambiar el enchufe y lo puedo vender, o el voltaje, y lo voy a vender a Guatemala, que no tengo que cambiar nada, por ahí prefiero ir a vender a Guatemala, no lo sé, digo. Y el ciclo de vida, que también lo mencionábamos antes, ¿sí? Que tal vez en los mercados a los que me dirijo son en mercados donde el ciclo de vida todavía no es un producto excesivamente maduro o no está en una etapa de declive. Entonces, una vez que más o menos empezamos a tener claro un conjunto de países, habría que también definir otro aspecto que es qué estrategia vamos a llevar. ¿Vamos a ir a muchos países o vamos a ir a pocos países? Y esto, muchos mercados, que sería una estrategia de diversificación, ¿cuándo se usa? Bueno, sobre todo para productos industriales, porque tal vez en un mercado no tengo tantos posibles clientes. Entonces, para que sea rentable la internacionalización, tengo que pensar en varios mercados. Vendo máquinas para hacer, no sé, máquinas para empresas fabricantes de pan industrial. Claro, tal vez en México hay Bimbo y 4 más. Y en Guatemala hay una. Y en Estados Unidos hay 10. Entonces, si yo necesito tener oportunidades de venta, tengo que ir a 5 países. ¿Sí?
Vale, entonces, productos específicos, que podría ser el ejemplo que citábamos. Cuando el mercado está muy disperso, entonces, si es muy disperso, necesito ir a varios mercados, porque al final lo que seguramente me pasa es eso, que haya pocos compradores. Cuando es un consumo minoritario, si voy a hacer mucho esfuerzo para poco consumo, mejor ir a varios mercados. O cuando el producto está en declive, en realidad, tal vez por una cuestión de posicionamiento sí que nos interesa entrar en un mercado, pero seguramente deberemos ir a varios. Y luego está la otra estrategia, que es la de concentración, que es ir a pocos mercados. Entonces, ¿en qué casos? Bueno, cuando se trata de productos de consumo masivo, si yo vendo productos masivos que van al canal supermercado, que además está sumamente atomizada la demanda, claro, en realidad yo lo que tengo que hacer es marca o tengo que hacer, tengo que, digamos, tener una presencia fuerte. Si no la tengo, probablemente no logre vender, ¿sí? No logre tener la rentabilidad suficiente como para apostar de verdad en marketing. Cuando el costo de transporte es elevado, si yo lo tengo que llevar a varios mercados y es muy caro llevarlo, mejor llevarlo a uno, ¿no? Concentro los esfuerzos. Cuando, a raíz de la importancia de la marca, si tengo que trabajar mucho en la marca y no tengo demasiado, si no soy Coca-Cola, pues voy a tener que concentrarme. Por falta de experiencia, cuando soy nuevo en la exportación, claro, no voy a tratar de vender a todo el mundo, voy a ir a venderle a algunos pocos. Entonces, bueno, pocos mercados y esta estrategia funciona. O cuando no tengo recursos, que muchas veces también pasa cuando no tengo la experiencia o soy una pequeña empresa. Entonces, cuando, digamos, el proceso de selección, en el caso de los criterios también, funciona parecido. Debemos elegir algunos criterios. Tendríamos que definir los cuáles son, saber cuál es el peso que tiene cada uno de estos criterios, ¿sí? Antes decíamos, bueno, en realidad me interesa que sea cerca para que si tengo un problema con el cliente y lo tengo que ir a visitar, no sea dar la vuelta al mundo, ¿no? Entonces, bueno, ese criterio para mí es súper importante. Vendo máquinas que requieren un servicio de atención al cliente muy potente. Bueno, que no me vaya de México a la otra parte del mundo porque voy a tardar 24 o 48 horas en llegar. Entonces, por ahí es un problema. O doy un servicio online y entonces, si está muy lejos geográficamente, probablemente esté muy lejos a nivel cambio horario. Entonces voy a tener que tener un doble turno para atender. Entonces no me interesa. Entonces prefiero elegir empresas que estén en el mismo uso horario. Y así. Entonces una vez que tenemos claro cuáles son los criterios, los ponemos, los ponderamos, los medimos, los sumamos y elegimos hacemos una short list de mercados. Mercados para el corto, mercados para el medio y mercados para el largo plazo. Luego tenemos la cuarta decisión, que tiene que ver con los clientes y los canales de distribución. El cliente es esa persona, ¿sí? Que puede ser una empresa también a la que le vendemos, que es la que va a usar nuestro producto o servicio. Y el canal de distribución es cómo llegamos. Entonces, sí que es importante, y no lo dije antes, pero ahora sí lo refuerzo, es súper importante hacer un estudio de mercado. Cuando nosotros hablamos de los mercados internacionales, es de vital importancia hacer un estudio de mercado. El estudio de mercado se puede hacer con Google, ¿sí? Buscando información, consultando con organismos que provean información, rastreando a la competencia cómo se mueve, rastreando a productos complementarios cómo se mueven. Es decir, hay múltiples fuentes. Y también se puede hacer yendo a ese mercado a ver cómo funciona ese mercado. Cada empresa debe elegir cuál es el mix que mejor le funciona. Entonces, una vez que elijo cuál es el mix que mejor me funciona, pues ahí tengo que hacer el estudio y luego establezco cómo es ese canal, ¿sí? ¿Se parece a mi canal habitual o hay otras figuras que intervienen? ¿Cómo es la legislación en el mercado destino? ¿Puedo vender mi producto en el mismo canal que donde lo vendo aquí o no? Por ejemplo, los productos de farmacia, ¿sí? O de parafarmacia. En algunos mercados permiten venderlos en supermercados y otros no. En algunos mercados, si hablamos, por ejemplo, del sector bebidas alcohólicas, en los países escandinavos, si yo quiero vender al sector consumo, no al canal donde lo bebe, o sea, no a bares, restaurantes, ¿sí? Sino a donde compran la botella, pues el comprador es el mercado, es el Estado. Yo no le puedo ir a vender a una tienda o a un importador. Yo tengo que ir a vender al Estado y el Estado lo redistribuye entre las tiendas
nacionales que venden el producto. Entonces, no puedo hacer nada. No funciona como en mi país, que tengo tienditas e importadores de bebidas alcohólicas. La logística, ¿no? Puede ser, tengo que entender que en ese mercado cómo funciona la logística para ver si es parecida a cómo es en mi mercado y ver si es la misma forma o no, ¿sí? El riesgo financiero del mercado de destino, ¿sí? Si yo sé que si yo quiero vender a una gran cadena de supermercados, probablemente mi riesgo financiero sea menor. Si voy a vender a través de pequeños comercios, de abarrotes, ¿sí? Probablemente el riesgo sea mayor. Entonces, bueno, puedo decidir un canal u otro. Entonces, por supuesto que todos los criterios dependen del producto o del servicio que estoy vendiendo, ¿sí? Entonces, y el cliente, esa empresa o persona que compre, que usa el producto o el servicio, en realidad también lo podemos ver por extrapolación, por comparación con el mercado, con mi mercado actual, pero siempre comprobando que lo que estamos diciendo esté bien. Por similitud de hábitos de consumo, ¿sí? Cada vez el concepto de consumidor global es más alto o es más importante, se comoditizan muchísimos productos. Entonces, eso también convierte a los consumidores en consumidores globales. Entonces, puede ser, y sobre todo con las generaciones millennials y centennials, los hábitos de consumo son cada vez más parecidos, ¿sí? La demografía y la población, tal vez en algunos mercados me puede pasar que mi producto o servicio se venda más en ámbitos rurales que en ámbitos urbanos, o al revés, ¿sí? La renta per cápita, el consumo disponible, la cantidad de hogares, o sea, hay un montón de criterios que nos pueden permitir definir exactamente a qué cliente voy. Otra cosa importante que tiene que ver con el canal, con el cliente, con el producto y con el mercado, es un poquito todo lo que estamos hablando, es yo entiendo que muchas veces las empresas que no tienen experiencia exportadora o que tienen problemas en su mercado local y quieren salir a vender para compensar de alguna forma esas menores ventas en el mercado nacional, bueno, tienen como la presión o la prisa por la venta, ¿no? Por generar cash, por vender, por seguir, digamos, moviendo la rueda de la empresa. Pero no está mal, toda esta reflexión que estamos haciendo, no está mal hacerla en todo momento. Siempre se dice que la empresa tiene que empezar a exportar lo antes posible y que además la empresa diversificando mercados reduce riesgos. Entonces, mm, lo ideal sería hacerlo cuando nos va bien, no cuando nos va mal, ¿no? Porque no tenemos tanta presión. Recordando que es un proyecto, que la internacionalización es un proyecto a largo plazo, lo ideal es no tener la presión por el corto, ¿sí? Y porque además, si tenemos la presión por el corto, lo más probable es que le venda a cualquiera que me compre, ¿sí? Mande 10.000 emails a los 10.000 posibles compradores, ahora como ejemplo, ¿no? De Estados Unidos de mi producto, y desposicione a corto y medio y largo plazo mi producto. Entonces hay que estudiarlo hay que ponerle un poquito de cariño a todo esto. Entonces tenemos como quinto paso toda la parte del marketing, ¿sí? Y yo lo divido entre el marketing tradicional y el marketing digital, ¿sí? Entonces es súper importante hablar en algún momento de la publicidad. La publicidad, gran consumo. Si yo soy una empresa que hace un producto pequeño, la publicidad prácticamente no forma parte de mi estrategia. No obstante eso, sí que se puede trabajar las pequeñas y las grandes en la web, en el posicionamiento. Y acá me gustaría hacer un comentario importante. Entiendo que la mayoría de ustedes están en México, ¿no? Y entonces el castellano o el español en México se habla de una forma, las mismas palabras en algunos otros países significan otras cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso del castellano y con el uso de las palabras. Y lo mismo lo que pasa aquí en España, cuando las empresas españolas quieren vender en Latinoamérica, deben cambiar el idioma, deben utilizar el castellano que se usa en cada uno de los mercados donde se va a vender. Y lo mismo para la web y el posicionamiento y trabajar las redes sociales. Cuidado que no siempre es tan fácil como replicar, ¿sí? Una imagen tal vez sí, una palabra cuidado, ¿sí? Las visitas a los clientes es súper importante. Claro, hoy por hoy con el coronavirus, todos confinados y con barreras al movimiento, es muy difícil hacer visitas a los clientes. No obstante eso,
cuando volvamos a viajar y cuando volvamos a esa nueva normalidad, pero que permita los viajes y los desplazamientos, las visitas a los clientes volverán. Claro, tal vez vuelvan con otro formato, vuelvan solamente aquellas muy importantes y utilicemos la virtualidad para las menos importantes o las menos urgentes, o las más urgentes, no lo sé. Pero es importante ese cara a cara. Hay una cuestión de confianza que se genera con las visitas que es importante, ¿no? Porque además también hay ese olfato comercial por parte de los o de las empresarias que conocen al visitar a un cliente si hay posibilidades, si no hay posibilidades, que pueden tener esa cintura para hablar de adaptación, para reformular estrategias de precio, etc. Entonces es súper importante hacerlas. Hoy por hoy entendemos que a corto plazo tenemos una cierta dificultad, pero bueno, pero volverán. Y luego todo lo que dije de los catálogos, ¿sí? Entendiendo que hoy por hoy pesan más los catálogos digitales que los impresos, aunque algunas industrias todavía el catálogo impreso tiene un cierto peso. Entonces, habrá que entender en mi mercado, perdón, en mi sector y para los mercados a los que me quiero dirigir, si el catálogo impreso sigue teniendo vigencia. Entonces, sociedades más habituadas al consumo online cada vez requieren menos catálogos impresos y al revés. Cuando están menos acostumbrados, todavía sigue habiendo una cierta presión o una cierta predisposición hacia los catálogos impresos. Por una cuestión de sostenibilidad sería ideal cada vez tener menos papel, pero si es necesario hacerlo, bueno, se hace, sí, con todos los recaudos. Y por último está todo el tema de las ferias. Y lo dejé en último lugar porque para mí, como consultor, la feria debería ser el resultado final de una estrategia, ¿sí? No voy a una feria y de repente tengo clientes, sino que voy a una feria porque previo a todo eso intenté buscar posibles clientes. Si ya los tengo, puedo reforzarlos. Si no los tengo, puedo utilizar la feria como un meeting point. Y de paso, alguien que pasa por ahí caminando, que no me había visto y no me conocía, por ahí se puede convertir en cliente. Pero entendiendo que es un costo muy caro, ¿sí? Y que tiene un retorno de la inversión alto, pues sería importante y sería interesante evitar hacer como gasto principal la feria, ¿sí? Y hago la salvedad, dependiendo del sector, dependiendo de la empresa, ¿sí? Entonces es súper importante que la visita a feria sea el resultado de una estrategia, no el resultado, nuevamente, como decía antes, de qué ganas de ir a la feria de Tokio porque nunca estuve en Tokio. Claro, a mí personalmente me encantaría ir a Tokio, pero si lo tengo que pensar estratégicamente, tal vez este año no toca, el año que viene tampoco, ¿sí? Y dentro de 5 años ya veremos, ¿ok? Entonces, un poco de conclusiones, ¿sí? Para que nos vaya un poquito mejor, ¿sí? Entendiendo que no hay una llave para el éxito, ¿sí? Hay pasos para hacer las cosas mejor. Entonces, apoyarse en las ventajas competitivas, ¿sí? Recordemos, las ventajas competitivas tienen que ver con todo aquello que tenemos como fortalezas. Las fortalezas tienen que ver con un análisis. El análisis tiene que ver con la mente fría, entender quiénes somos, qué hacemos, dónde lo hacemos, qué le pasa a la competencia, por qué lo hace mejor, por qué vende y yo no, ¿sí? O al revés, o por qué vende y ellos no. Hacer un estudio de mercado siempre, ¿sí? El estudio de mercado no es un ejercicio académico, es un ejercicio profesional. Entonces, está bueno hacer estudio de mercado. Establecer una estrategia. La estrategia, nuevamente, no es un ejercicio académico, es un ejercicio de posicionamiento real para las empresas. Si no tengo estrategia, voy a todos lados, como me dejo llevar por el viento. Si tengo una estrategia, el viento no me hace cambiar de dirección. Tal vez me hace modificar la velocidad, ¿sí? Pero no me cambia la dirección. Y por último, claro, tomar acción. No es todo teoría, es acción, es moverse. Y entendiendo que una vez que empiezo digamos, a visitar clientes, a contactarlos, bueno, no es tan fácil como simplemente enviar un email o mandar un catálogo, ¿sí? Virtual. Entonces, por supuesto, todo esto a la espera de resultados y sobre todo que sean medibles. Entonces, claro, todo esto parece fácil, pero en realidad puede generar un cierto temor, ¿no? Ya decíamos, hay empresas que tienen ciertos miedos, ¿sí? Pero yo lo que recomiendo es siempre mantener la calma y tener un plan.
Y además de tener un plan, buscar especialistas que nos puedan acompañar en este viaje a la internacionalización. Perdón, ahí, no sé qué toqué. Descartar. Vale, pues hasta aquí, muchísimas gracias. Y bueno, estos son mis datos para que lo tengan. Y ahora, si quieren, pasamos a las preguntas y a ver si les puedo ayudar. Sí, muchas gracias, maestro Enrique. Voy a leer las preguntas que han estado colocando en el chat. La primera es de parte de Roberto Castretana Molina. ¿Será que la capacidad para internacionalizar el comercio depende de la magnitud de la flota naval mercante nacional? Y si mi país no cuenta con una flota sustancial, ¿vale la pena aprovecharla de otros países? Bueno, esa es una pregunta muy de logística. ¿Sí? Pero hoy por hoy, ¿sí? Aunque los países no tengan una flota importante propia, ¿sí? O buques con bandera nacional, o sea, el comercio internacional está súper aceitado, súper. Prácticamente no hay países que no tengan acceso a los flujos de comercio internacional. ¿Sí? Los únicos países que tal vez están un poquito más complicados son aquellos que están tal vez vetados por algún motivo, ¿no? O están o realmente están fuera del mundo comercial, llámese Venezuela o llámese Corea del Norte o países más complejos, pero aún así hay comercio. ¿Sí? Entonces, no es un tema necesariamente de flota naval. Ok, gracias. La siguiente pregunta es, que tengo un problema, un poquito de problema con internet. Ya se la voy a leer. Sí. La siguiente pregunta es, no dice el nombre de quién la hace, es una matrícula de estudiante. Hola, muchas felicidades, excelente ponencia. ¿Usted cuál cree que sea el mercado con más fácil adaptación en otro país? Vale, gracias por la pregunta o gracias por el comentario. En realidad, los países que a priori podrían ser como más fáciles a los cuales exportar son aquellos que comparten cuestiones culturales, cuestiones culturales, ¿sí? O nivel de madurez similar de la industria o del producto en el que estoy trabajando. ¿Sí? En realidad, no hay mercados siempre fáciles, no hay mercados siempre difíciles, ¿sí? Todo depende. Por eso decía, es súper importante hacer ese estudio de mercado para comprenderlo, para comprender de verdad en profundidad las características o la aceptación que puede tener mi producto o servicio en ese mercado. Gracias. ¿Hay comentarios? Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustó mucho. Hay una persona que quiere hacer una pregunta al audio. Me gustaría que abriera el micrófono y comentara su pregunta. Muchísimas gracias. Gracias. Mi duda es la siguiente. Por ejemplo, en base a esto, por ejemplo, ya tenemos el estudio de mercado hecho, ya sabemos cómo vamos a impactar al mercado, cómo vamos a introducir el producto. Ahora, mi pregunta es más corporativa. ¿Cómo hacemos el crossover entre por ejemplo, la cultura mexicana con otras culturas europeas que no necesariamente tengan que ser la española para internacionalizar el mercado y tener este puente de conexión entre Europa y bueno, y Latinoamérica, específicamente México? ¿En qué producto estás? ¿O de qué producto hablas?
de- yo te estoy hablando sobre productos de repostería y tanto productos gourmet, se puede, se puede, se puede Vale, decir. vale, perfecto. Mira, yo lo que siempre recomiendo es, en primer lugar, si hay diferencias culturales, que casi siempre las hay, ¿eh? O sea, hay todo un capítulo y podríamos hablar horas de la cuestión de la cross-culturalidad, ¿sí? O de la interculturalidad. Pero prácticamente aquí hay dos temas. Primero, que cuando uno vende un producto en un nuevo mercado, lo que requiere es adaptación total, ¿sí? Entonces, la mejor forma de superar rápidamente la diferencia cultural es teniendo un partner local que comprenda esa diferencia cultural, ¿sí? Y que aconseje a la empresa exportadora cuál es la mejor forma y fórmula para vender el producto, ¿sí? Porque uno puede ir con ciertas ideas, uno puede hacer un estudio de mercado y descubrir ciertas cosas, pero después en la operatoria del día a día uno se encuentra con estas dificultades, ¿no? Que las porciones son distintas, que el nivel de azúcar es diferente, que hay una tendencia a productos más sanos o menos sanos, o que los productos gourmet no se venden exactamente en el mismo canal, ¿no? Y entonces hay algunos detalles que se pueden perder. Entonces lo ideal sería tener siempre una persona local, ¿sí? Que conozca la idiosincrasia del mercado y que conozca la idiosincrasia del mercado exportador. Muchísimas gracias, me presento adecuadamente. Soy Héctor Javier Navarraula, maestro en negocios. Muchísimas gracias por la aclaración. Muchísimas gracias a ti. Buenos Hola, ¿qué días, tal? yo soy Carlos Trujillo, muy buenas a todos. Yo tengo Hola. una duda. Sí. ¿Sería bueno después de esta plática poder crear un grupo vía WhatsApp y estar comunicados todos? Y podríamos intercambiar diferentes temas de negocios. Yo tengo una empresa en Estados Unidos, en Austin, Texas, y otra en Ciudad de México. Sí. Entonces hago la logística de exportación y mis clientes principales son universidades. Pero sería muy interesante ver cómo puedo apoyar a mucha gente a llevar sus productos a Estados Unidos o apoyarlos a exportarlos hacia otros lugares. Vale. Si la pregunta es hacia mí, ¿sí? Me puedes agregar en LinkedIn, yo encantado, y lo charlamos. Si la pregunta es al grupo que está aquí presente, eso la maestra Ercilia Petzol podrá contestarte mejor, ¿eh? Perfecto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quisiera intervenir porque ¿Da si no es chance mucha... también de responderlo a la persona que ahorita acaba de hablar? Sí, Carlos Trujillo. Era ¿Perdón? para el que guste dejar sus datos y hacer un chat, bienvenido, no hay problema, está el chat abierto y así se ponen de acuerdo. Vale. Yo si quieres, Carlos, conéctate conmigo por LinkedIn y yo después te lo paso en privado, no por nada, pero para no dar el teléfono de forma masiva, ¿sí? Perfecto, con gusto. Sí, ¿tu nombre completo es, perdón? Está aquí, no sé si lo ves en pantalla, está mi nombre completo, Enrique John Brock Schwartz. Ok, Lo que pasa es que es difícil de Enrique. escribir. Ok, perfecto, ya lo tengo. Gracias. Vale, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Enrique. Soy Buenas Luis tardes. Antonio Sánchez de la UVM Campus Mérida. Muy interesante tu plática. Yo estudio MBA en finanzas. Vale. De verdad me dejó muy sorprendido algunos datos, algunos puntos que me estabas mencionando. Yo tengo una pregunta. Hace un momento estaba señalando que cuando uno tiene una empresa más o menos con cierto tiempo ya de experiencia en un producto de un bien o servicio y quiere entrar a un nuevo mercado, por ejemplo en el europeo, pongamos que Francia o Alemania, pues no vas a entrar luego con tu producto. ¿Qué es recomendable? Entrar con un producto, no necesariamente la estrella o el que más se vende, pero sí con un producto con el cual sepas que vas a correr un determinado riesgo que pudiera ser no ser aceptado o que no alcances la venta mínima para decir, esto sí es representativo, porque esa parte no se tocó, quedó un poquito en esa duda, ¿no?
con Sí. cualquier producto entras, ¿no? Cuando vas a entrar a un nuevo mercado, ya conoces la cultura, ya sabes cómo manejarte y desenvolverte, ya conoces los canales, pero la pregunta es, ¿con qué tipo de producto entras? No, ya sabemos de entrada que no con el producto estrella, pero Sí. ¿qué tipo de producto es recomendable? Esa es una. Y la segunda, en el caso de los servicios vía Internet, por ejemplo, las clases de Internet, cursos en Internet, ¿aplica lo mismo o se maneja de diferente forma la introducción de un producto de educación a otra zona comercial, Europa, Asia, África o Sudamérica? Vale. Gracias. Sí. No, gracias a ti por las preguntas interesantes. Mira, el tema del producto, claro, yo siempre, digamos, acá fuimos muy generalistas, ¿no? Entonces, al ser muy generalistas, yo casi que doy algunas ideas que, digamos, tienen que ver con mi práctica profesional, con mi experiencia. Entonces, yo recomiendo, bueno, aquellos productos que son más interesantes para ese mercado. Pero claro, lo que te pasa en Francia probablemente sea distinto a lo que te pueda pasar en Estados Unidos o lo que pueda pasar en China, no lo sé. Entonces, lo ideal, lo ideal es empezar por aquel producto en el cual todas mis ventajas competitivas están expresadas. Sabes que hay como, esto no lo dije, pero hay como dos tipos de productos. Está el producto estratégico, que es aquel que, digamos, por el que apuesto, por el que tiene todas esas, por el que invierto más en hacerlo mejor, ¿no? Y luego hay un producto que es el producto táctico, que sería un poco como si hiciéramos una analogía en el tablero de ajedrez. Yo tengo alfiles y tengo el rey y la reina, ¿sí? Entonces, yo puedo ir al mercado con el producto reina, ¿sí? Y complementarlo con los alfiles, o puedo ir al mercado con los alfiles para luego de a poco meter la reina, ¿sí? No sé si con esto te contesto o no te contesto y si a todos los presentes les clarifico lo que quiero decir. Pero Sí, cada mercado, sí, cada mercado es único, entonces con lo cual la estrategia es única para cada mercado. no, pues sí, me quedó claro, ahora sí. En Vale, ese aspecto. buenísimo. Vale. Y con el tema de los servicios, hay todo un tema que sí que es importante, que es, el servicio es, si es, en este caso que estabas hablando de clases virtuales, mm, yo creo que no tiene ningún impacto cuál es el país. Digamos, hay un concepto, en marketing se habla ya no se habla de tanto de marketing internacional, ¿sí? Sino de marketing global. Entonces, el marketing internacional es el marketing con las fronteras. Y el marketing global es el que los consumidores. Entonces, si yo estoy vendiendo un servicio, tiene mucho más peso el marketing global que el marketing internacional. Es decir, si yo vendo, no sé, por ejemplo, un curso me lo invento, a ver si invento algo interesante. Cómo, no sé, cómo arreglar coches antiguos, ¿sí? Excelente. Por ejemplo. Claro, cómo arreglar coches antiguos, los interesados en aprender a arreglar coches o en restaurar coches antiguos, tal vez haya, ahora me invento otra vez, 50 en España, 80 en Italia, 20 en Francia, 100 en Estados Unidos. Entonces, no tiene ningún criterio hablar de barreras, perdón, de características de un país, ¿no? Tiene más que ver en realidad con hacer un muy buen producto delivery, ¿no? La clase, la formación y una muy buena estrategia de comunicación, pero la comunicación concreta a aquellas personas que tengan esta necesidad, que quieran aprender a reparar coches antiguos. ¿Sí? Ah, muchísimas gracias por tus respuestas, te lo agradezco mucho, muy claras. Okay. Vale, gracias a ti. Gracias. Una pregunta de Saúl Vega que escribió en el chat. Para los emprendedores que empezamos a exportar y la situación con lo del COVID, ¿qué barreras son nuevas que se han establecido para la entrada de nuevos productos? Bueno, hay un montón si el producto es físico, hay un montón de barreras sanitarias, ¿sí? Pero, digamos, en realidad el COVID lo que sobre todo está impidiendo mover es gente. El producto, en realidad, tal vez hay menos, en este momento se frenó bastante el comercio internacional, la Organización Mundial del Comercio hablaba entre un 13 y un 30, ¿sí? O sea, se frenó bastante el comercio internacional.
¿no? Porque la gente, todos dejamos de consumir, estamos en casa. No salimos, no compramos, no consumimos, estamos en casa. Aumentó la venta en el supermercado, entonces, dependiendo del producto, hay movimientos. Dependiendo del otro producto, si yo estoy vendiendo un producto que es de consumo en el medio de la calle, probablemente no sé, ropa para salir a hacer deporte. Claro, si no me dejan salir a hacer deporte, no voy a comprar ropa. Entonces, ese producto sí que se reduce el consumo. Si es alimenticio, probablemente continúe, ¿sí? Si es un producto alimenticio que va al canal Horeca, hostelería, restauración, ¿sí? Entonces probablemente se haya frenado, pero luego se recuperará. Entonces, todo depende, pero en general el producto tiene poco límite, ¿sí? O sea, tiene pocas prohibiciones al movimiento, más allá de las habituales, ¿no? Que son todas esas barreras que hablábamos antes. El tema es la gente. Gracias. Tania Galindo pregunta, ¿alguna recomendación general para exportar al mercado de Estados Unidos? Vale, pues a ver, por mi experiencia en Estados Unidos es un mercado súper competitivo, ultra informado, ¿sí? Y muy, muy exigente en cuanto a precios, con lo que si yo quiero vender a Estados Unidos, tengo que tener excelente calidad, excelente diferenciación, precio competitivo, ¿sí? Tengo que tener un valor añadido muy claro. Pero es un país de oportunidades, ¿sí? Porque son 350 millones de habitantes con una renta per cápita alta. Gracias. Miguel Francisco Barrera pregunta, bueno, primero da un comentario. Excelente ponencia, muchas gracias. Tengo una inquietud. En el caso mexicano, dado por la cuestión cultural, para una oportunidad de internacionalización, ¿sería una buena oportunidad orientar primeramente la internacionalización a los países de la Alianza del Pacífico? Dependiendo del producto, si en esos mercados como las barreras arancelarias son menores, pues sí, pero dependiendo del producto, porque tal vez tengo facilidades para la entrada en nuevos mercados, pero en realidad no hay demanda de ese producto en esos mercados. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Luis Antonio tiene la mano levantada por si gusta tomar el micrófono. Él ya había participado, me parece. Ya había hablado. Ah, ok, muchísimas gracias. Bueno, maestro, muchísimas gracias. Hay comentarios de excelente ponencia. Muchas gracias por su conferencia, etcétera. Igualmente están los asistentes compartiendo sus teléfonos para el WhatsApp que quieren realizar, el chat que quieren realizar. Acaba de levantar la mano Iván Palacios. Le cedo el micrófono. Hola, ¿qué tal, Enrique? Sí me escucho, ¿verdad? ¿Qué tal, Iván? Sí. Buenos días, buenas tardes ya. Y bueno, tengo dos preguntas. Una referente al grupo de WhatsApp, no sé dónde se pueda poner. Bueno, una pregunta para los organizadores. No sé dónde están poniendo los números, si me pudieran apoyar. Y Sí. otra pregunta acerca de la exportación a Barcelona. Actualmente nosotros tenemos una empresa de productos saludables aquí en México. Sí. Bueno, inventamos productos saludables. Entonces, tú comentabas algo acerca de las barreras culturales en cuanto, por ejemplo, poniendo de ejemplo Francia y España. En este Sí. caso, tú nos recomendarías, bueno, más bien la pregunta es, ¿qué tan cierto es este dicho que dicen que una vez que entras a un país de Europa puedes entrar a toda la Unión Europea? Vale. Te contesto las dos preguntas. La del WhatsApp, no sé si era Carlos el que hizo la solicitud. Entonces, yo lo que comenté era que yo no tengo, digamos, no es que no lo quiera poner aquí, pero si me pueden agregar a LinkedIn ya lo compartimos, ¿sí? Pues lo charlamos. Y lo segundo, el tema de la entrada en un mercado,
y luego qué pasa con el resto. A ver, el tema es así, mira, ¿sabes cómo en Estados Unidos que tienes que, si es un producto alimenticio, tienes que pasar la barrera de la FDA, ¿sí? Y la barrera de la FDA, o sea, si tú puedes empezar por el mercado de California o por el mercado de Nueva York o por el mercado de Arkansas, me es igual, en todos los mercados te piden el mismo certificado, que es la FDA, ¿sí? Si es un producto alimenticio. Para Europa es un poco, es más o menos similar. Lo que pasa es que si bien es un mercado común, cada país tiene sus propias como autoridades. Entonces, una vez que tú ingresas el producto en Barcelona, el producto ya pasó por todos los controles de calidad, los controles, si es alimenticio, por los controles de sanidad, etcétera, etcétera. Y desde Barcelona tú puedes llevar el producto a Alemania, Italia, a Francia, a Austria o al país que sea. Lo que pasa es que la adaptación a cada mercado en realidad es casi es más idiomática que otra cosa, ¿sí? Claro. Pero puedes entrar por cualquiera de los mercados. Yo lo que recomiendo casi a las empresas latinoamericanas es que aprovechen la facilidad del español, ¿no? O sea, si en España hablamos el mismo idioma con las variedades en algunas palabritas, ¿sí? No está mal utilizar la plataforma Barcelona o la plataforma España, ¿sí? Como punto de entrada hacia el resto de Europa. Entendiendo que eso habría que hacer un análisis un poquito más en profundidad, porque, por ejemplo, hay algunos productos alimenticios que los mejores puertos de entrada, porque es donde están los importadores, es Alemania o Holanda. Entonces, yo diría, depende, ¿sí? Lo que sí es cierto, y en eso tienes razón, es una vez el producto es europeo para todo. Claro, ok. Muchas gracias. Si necesitas algún consejo, escríbeme y yo te doy alguna idea. Va que va, muchas gracias. A ti. Bueno, muchas gracias. Si ya no, ninguna persona va a hacer algún comentario vía micrófono, ya no se presentaron preguntas, únicamente comentarios, agradeciendo la excelente conferencia, maestro Enrique. Muchísimas gracias por su tiempo, sus conocimientos, la experiencia que ha compartido, los consejos. Ya como escuchó la audiencia, está abierto a dar consejos si le escriben con mucho gusto. Agradecemos la asistencia de todas las personas que con mucho gusto se sumaron a esta conferencia, este webinar organizado por la Red de Incubadoras de Empresas de la Universidad del Valle de México. Muchísimas gracias por su asistencia, su participación, por hacer esta conferencia tan enriquecedora para todos en estos momentos que estamos viviendo de contingencia por el COVID. Maestro, muchísimas gracias. A nombre de la Universidad del Valle de México, de la directora nacional de la Red de Incubadora de Empresas VM, la doctora Aimee Gutiérrez, muchísimas gracias por tu participación, por siempre estar colaborando y apoyando con las conferencias. A los asistentes, muchísimas gracias. Los esperamos también en las siguientes conferencias del día de hoy, de la semana que viene, que vamos a seguir con las conferencias. Y terminamos con nuestro lema, Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. ¿Pueden compartir la liga, por favor, aquí en pantalla para los que no tengan